¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Se escucha o no? Ok, vamos a acercarnos ahí un poquito. Estoy un poco mal de la garganta, perdonen, pero bueno, vamos a hacer lo posible. Bueno, nada, vamos a arrancar. Arranqué mal. Vamos a arrancar con esta charla que se llama Emprendiendo como estilo de vida. Mi nombre es Marco Federico Robelo y les voy a contar y van a entender un por qué se llama así esta charla. Antes de arrancar, me gustaría, igual que recién, si pueden revisar todo lo que hay debajo de sus asientos de vuelta, por favor. Bueno, no hay nada, pero no soy Osde, perdón, pero quería que estén despiertos, quería que me escuchen y que estén atentos ahí. Vamos a arrancar con esta charla. ¿Quién soy? Bueno, mi nombre es Marco Federico Robelo, soy un emprendedor, soy un creador de contenido y soy una persona que trata de disfrutar mucho la vida. Y a lo largo de esta charla les voy a ir explicando por qué me considero estas tres cosas. Bueno, ¿por qué me considero un emprendedor? Mi primera empresa, nos situamos cuando tenía 14 años. Bueno, me tenía que pagar un viaje con rugby, un viaje con el club, y al momento de pagar el viaje, yo me acuerdo que me habían dado bonos para salir a vender. Salí a vender bonos por todas las casas y cada 10 casas que tocaban, una o dos me compraban con suerte, pero bueno, me di cuenta que no me gustaba vender bonos, que a la gente no le gustaba, que no tenía buen feedback de la compra. Entonces un día volví a mi casa y le digo, che viejo, ¿qué se nos ocurre que podemos vender otra cosa que podemos conseguir? Ahí mi viejo me dijo que compraba unos aceites de olivas grandes en un buen precio. Entonces salimos, compramos unos bidones de 3 litros, retener unas botellitas chiquititas de vidrio, le robaba unos romeritos al vecino en la plantita que tenía enorme y así arrancó mi primer emprendimiento que se llamó Aceites Robelo, Aceites Gourmet. Salía puerta por puerta, tocaba y cada 10 casas que tocaba, 7, 8 me compraban. Me había dado cuenta que ya no era solo el sentimiento de ayudar a un joven emprendedor, sino le estaba sirviendo un producto que le servía. Obviamente, en la primera semana me pagué el viaje, holgado de manera muy sobrada. Cuando volví del viaje seguí vendiendo, ya me había puesto un poco ambicioso con 14, 15 años, me pagaba el lomo de los chicos ahí después de los fulbitos y de todas las cosas. Y cuando terminé de vender la primera tanda, se me ocurrió emprender en otra cosa. Yo era el chico tutorial de YouTube, hacía tutoriales de infinitas cosas. Y había aprendido a hacer con 14 años limoncello, que es licor de limón. Había aprendido a hacer licor de limón y yo me acuerdo que charlé con mis viejos y les dije, che, mira, si es tierno salir a vender aceite de oliva, imagínate lo tierno que es un joven que te venda licor de limón, que lo hizo él con 14 años. Ideón para mí. Fui, yo hacía una o dos botellitas, compré 100 botellas, compré con la plata que tenía ahorrada unas damajuanas vacías para hacer, compré el azúcar, compré el alcohol, compré todo y cuando me di cuenta me había quedado sin plata para comprar el limón. Entonces me averigüé que hacer licor de limón y hacer licor de naranja es lo mismo y me fui a una cafetería y pedí todas las cáscaras de naranja que habían exprimido ese día. Bromatología a cero, pero bueno, era cuestión de emprender. Conseguí todas las cáscaras, porque con el licor solo se hace con la parte de afuera, entonces le saqué todas las cáscaras, lo puse, lo dejé macerando 1 o 2 meses con el alcohol, salió, lo puse en botellita, lo decoré, otra etiqueta, licor Robelo, me acuerdo patentemente, y cuando ya estaba listo, salió del freezer, mi viejo ni mi vieja estaban, fui a mi vecino y se lo di a probar a él. Ese licor fue realmente un asco, o sea, no era intomable. Y claro, yo había hecho 1 o 2 botellas a ojo y me mandé a hacer 100, 120 botellas a ojo. Para mí una locura, pero bueno, salió. De ahí me di cuenta que todos tenemos cosas en la vida que nos marcan. Ese emprendimiento que a mí me salió mal y que al otro día me levanté, fui al colegio, me fui a jugar al fútbol en la tarde y fui a entrenar y no pasó nada. Me dio a entender que te falta un emprendimiento no es el fin del mundo. Y cuando hablo de que todos tenemos cosas en la vida que nos faltan, también le voy a mostrar esta imagen. Uy, se me adelantó bastante. Ese soy yo cuando tenía 15 años, que yo jugaba al rugby. Yo era muy malo jugando al rugby, la verdad. Pero le ponía mucha actitud, mucho huevo. Yo no iba a ser ningún puma, ni cerca, no estaba para eso, pero yo quería ser el capitán de mi club. Me encantaba la idea de decir, quiero liderar mi grupo, ser el capitán de mi club. Era por lo que yo me movía, por lo cual yo llegaba antes a entrenar, llegaba 1 hora antes en colectivo, entrenaba solo, me quedaba, salía, me volvía tarde en bondi, pero por el fin de hecho de que yo quería liderar ese grupo era la manera que había encontrado. Cuando me pasó lo del cuento, un día jugando al rugby en un scrum, se cae, es cuando empujan ambos equipos, yo estaba en el medio y se me rompen los ligamentos que sostienen la vértebra. Cuando se me rompe se me da una vértebra para adelante y ahí me lesioné el cuello y no solo ese día me di cuenta que yo no iba a poder jugar más al rugby porque me lo avisaron, sino que me di cuenta que yo no iba a poder cumplir mi sueño que iba a ser el capitán de mi club. Cuando pasó eso, yo me di cuenta que primero entré en una frustración de adolescencia que es bastante fake y seguramente a un montón le pasó con el deporte, con distintas cosas, y empecé a vivir en unas situaciones
una peor tras otra. Estuve 7 meses con Codarín. Así como estuve 7 meses con eso que no me lo sacaron hasta el día de mi operación. Después de eso me empecé a quedar solo porque estaba todo el día en mi casa, porque estaba triste, porque yo quería hacer deporte y no podía, porque estaba todo el día con el teléfono, viendo todo el día esa dopamina que te muestran las redes sociales, que las redes sociales son malas, te muestran amistades cuando vos no las tenés, te muestran plata cuando es lo que te falta. Entonces yo cada vez me sentía peor, cada vez me alejaba más de la gente, estaba todo el día con el teléfono en mi casa, hasta que llegó el día de la operación, un día que para mí era muy importante. Yo venía, imagínense un chico que venía con mucha tele, muchas pelis vistas, el día de su operación es el día en el cual se llena de gente el hospital, te van a ver después de operar. Era una operación complicada de 6-7 horas, la verdad tuve 2 o 3 días internado y me pasó algo muy particular que después de operarme a mí no me fue a visitar ningún amigo, ningún compañero del colegio, ningún amigo de rugby, sí estaba mi familia y me bancó en todas y fue muy importante para mí, pero a mí eso me marcó, me dio a entender de hacer las cosas para mí, me hizo aprender un montón. Yo realmente estaba ahí en el punto de inflexión, yo me sentía en el punto más bajo que podía estar, yo estaba bastante triste y la veía difícil salir, pero por suerte ninguna raíz toca el infierno, ni ningún árbol toca el cielo, así que llegó un día que me llamó el médico y me dijo, che, te puedes sacar el Codarín. Y ahí arrancó todo. Y un día que me lo saqué, pude volver a salir de mi casa, a sumarme a un asado, a un fútbol con mis amigos, pude salir a entrenar, que un chico de 15 años, 7 meses sin hacer nada, la cabeza se lo estaba comiendo. Empecé a moverme, me empecé a conseguir amigos, me empecé a sumar a las juntadas, empecé a avanzar en distintos ámbitos de mi vida, me empecé a cuidar emocionalmente, a cuidar físicamente, empecé a salir con chicas, no sabes qué loco, para alguien que no creía que se gustaba, que le puede gustar a otro. Conocí a mi novia, que llevamos 5 años, empezaron a montar un montón de cosas que me cambiaron y me marcaron. Y la verdad, ahí me di cuenta que yo era una persona que quería disfrutar la vida, que no le iba a permitir a la cabeza boicotearse con cosas que realmente no valieran la pena. Y por eso les cuento que soy un emprendedor, porque emprendo desde muy chico, por eso les cuento que me gusta disfrutar. Yo ahora les voy a contar porque me considero un creador de contenido. Nos situamos en la pandemia. Cuando estaba en la pandemia, empecé a hacer los primeros videos. Los hacía para Instagram, para redes sociales, los subía solo para mis mejores amigos, para que los vean mis conocidos y no mucha gente. La gente se reía un montón, pasaba mucha risa. Entonces dije, bueno, listo, los voy a empezar a subir en TikTok. ¿Qué puede perder? Ahí estoy pelado y rubio porque tenía 17 años, me había teñido. Empecé a subir los videos a TikTok y tenían 1000 visitas, 2000, 3000, 4000, 500. Se movían, pero no era una cosa de locos. Hasta que subí un video que se vio un montón, que tuvo 400.000 reproducciones, que en ese video, cuando me meto en los comentarios, era un video que yo hablaba exageradamente como mendocino, e insultaba un poco y hacía un chiste de mi nariz. Y cuando me meto en los comentarios, todos los comentarios repetían un patrón. ¿Qué decía el patrón? Por fin un creador de contenido que no era de Buenos Aires, alguien que habla como yo, qué lindo que sea de San Juan, qué lindo que sea de Chile, me comentaban otros, yo era de Mendoza, pero compartían ahí un poquito las tonadas. Y dije, bueno, acá hay una comunidad que nadie está atendiendo, entonces empecé a subir un video hablando muy exageradamente mi tonada, ¡pum! 200.000, otros 50.000, empezó a llegar a los 10.000 seguidores, se empezó a mover todo bastante. Y hasta que llegó un momento que yo había exagerado mi tonada al 100, hacía videos insultando todo el tiempo, y llegué un día al colegio, con toda la energía y del aura de TikToker, me pongo la campera de egresado, me pongo perfume, estoy entrando al colegio, me acuerdo patentemente, y un nene atrás mío se escucha que dice, mira papá, ese es el que insulta en redes sociales. Oh, ¿para qué? Bueno, me sacó la alegría, mi autoestima que todo estaba armando, me lo sacó y ahí dije, bueno, yo no voy a hacer más este contenido. Yo había aprendido que quería hacer cosas para mí y no para los demás. Dije, lo voy a cambiar. ¿Qué pasa cuando vos cambiás tu contenido? Vos le brindás algo a la comunidad con la cual conecta, que es mi tonada, mi forma de hablar. Lo dejé hacer y me dejaron de ver. Y pasé de tener 7, 8 millones de reproducciones mensuales a tener 200.000. Hola. Entonces se me bajó todo eso y me empecé a frustrar de vuelta, pero dije, bueno, yo voy a hacer algo que a mí me gusta. Y ahí arranqué a hacer contenido de blogs diarios, de juntadas con amigos, y me di cuenta que existía otra beta que nadie estaba atacando, que es que habían influencers de café, influencers de comidas, influencers de viajes, pero no habían influencers de mate. Nadie hacía contenido de yerba mate, así que arranqué y realicé un video. Hoy probamos yerba manda contra Tarahui, esta tiene más palo, esta más polvo, esta es más cara, esta me gusta más. Claro, no existía nadie que estaba haciendo contenido del producto número 1 de la Argentina, que era la yerba mate, y se empezó a armar otra comunidad, no con la viralidad anterior, sino con 40.000, 50.000 reproducciones por video, que se ve bastante. En paralelo a eso, salgo del colegio, empiezo a estudiar con mi mejor amigo Ciencias Económicas,
Y cuando arranco en ciencias económicas, me vuelve a picar el chip emprendedor, porque me va a picar todo el tiempo y toda la vida. Y con mi mejor amigo charlamos a hacer un negocio. Bueno, Oso, ¿qué vamos a hacer? Para mí, ¿hacemos esto? No, esto. Bueno, y cerramos en abrir una distribuidora de alcohol. Una distribuidora de alcohol con 18 años, la verdad tenía poca lógica, pero para nosotros era un gran negocio. Y me siento y le digo, che, ¿vos tenés plata? No, me dice, ¿vos tenés plata? No, yo no tenía un peso ahorrado, lo había perdido todo en criptomonedas hace unos meses, no importa. Y cuando dijimos, bueno, ¿cómo hacemos? Pillamos un préstamo. Habían unos préstamos chicos para emprendedores de 400, 500 dólares, que lo devolvías en 3 años, la verdad era para arrancar. Y fuimos, nos presentamos los dos, hola, buena, ¿cómo andamos? Queremos un préstamo. Nos dicen, ¿son monotributistas? No. ¿Tienen cuenta en el banco? No. Vuélvanse. Fuimos, hicimos todos los trámites. Volvimos a ir, dicen, 7 meses de antigüedad del monotributo. Uy, Dios, yo no tenía ni idea que era el monotributo, me había inscrito ahí. Y sí que conseguí un primo que va a dar él con su monotributo y lo pidió. Y un momento llegó la plata. Llegó la plata, me depositaron 200.000 pesos en su momento. Y cuando me depositan la plata, miramos y había subido tanto el dólar que yo ya no compraba nada de alcohol. No alcanzaba a comprar la compra mínima. Entonces con mis socios charlamos a hacer un negocio de mate. Estaba teniendo de una comunidad de mate y dijimos, bueno, metámosle al mate. Y ahí arrancó mi primer negocio que tuvo una estructura que fue piel de mate, que llegó la caja, la primera caja, me acuerdo patente, puse el teléfono y dije, hola gente, ¿cómo andamos? Espero que todo bien. Hoy arranca piel de mate y vamos a mostrar todo el proceso armando esta marca, de este e-commerce. Y ahí arrancó a moverse y empezamos a vender un mate, 2 mates. Yo prendía el teléfono, me lo acuerdo patente. Hola, buenas, este mate lo acaba de comprar Rosa, con esta bombilla le encantó el producto, apaga el teléfono, no lo había comprado nadie. O si vendíamos un mate o 2 mates, era porque era el cumpleaños de la tía de él, de un cumpleaños familiar mío. Cuando pasó los 5 meses de haber arrancado, vendíamos 7, 10 mates al mes con furia y salimos de una clase de objetivos, ambos estudiamos administración, y en esa clase de objetivos nos sentamos y dijimos, bueno, hay que plantearnos un objetivo, hay que plantearnos una meta. Llevamos 5 meses, vendíamos 7 mates al mes. Antes de cumplir un año, nos vamos a presupuestar vender un mate por día. Un mate por día, salía 30 y pico mil pesos la compra, era un montón de plata por mes para mí. Y cuando cerramos ese objetivo, dijimos, listo, bueno, por eso la próxima diapositiva se llama Estamos para romper las metas, porque cuando pasaron 3 meses de haber planteado ese objetivo, se empezó a armar un círculo en redes sociales, empezó a crecer, Piel de Mate se empezó a hacer conocido, mis seguidores empezaron a aumentarse y logramos recrear lo que es esta foto. Esa foto, yo ya tenía 19 años, me acuerdo un día, había salido de la universidad, un día larguísimo, y salieron en un día de venta, que yo me imaginaba vender uno por día, salieron más de 50 mates en un mismo día y 200 equipos enteros para una empresa de Córdoba que nos compró para regalo empresarial. Todo eso en un día. Yo en un día me di cuenta mis límites, mis objetivos, mis metas que podían ser mucho más grandes de lo que yo me imaginaba. Me di cuenta del poder de las redes sociales, de a cuánta gente le estamos llegando. Me hice una página web, mi tienda nube, me acuerdo, y empezamos a vender para todos lados. Se empezó a vender una locura. Ese día facturé lo que yo pensaba facturar en años con el negocio de mate. Y ahí empezó a pasar algo muy curioso, que me empezó a ir bien en todo. Y vendía mates todos los días, vendía 10 mates, 15 mates, mucho más de lo que me imaginaba. Y en la universidad, grandes notas, el mejor grupo de estudio, tenía todo muy positivo y tenía 2 o 3 grupos de amigos y pareja y entrenaba y el negocio se empezó a hacer más grande y yo no sabía delegar, no sabía administrar, entonces me levantaba más temprano, dormía menos, le empecé a dedicar menos tiempo a mis amigos, menos tiempo a mi novia y cada vez se hacía más grande y el estudio más pesado y yo cada vez dejaba de lado lo que a mí me gustaba hacer. Entonces, en un momento que me empezó a dejar de llenar, me empezó a dejar de llenar el negocio, me empezó a dejar de gustar vender mate y empecé a pelear con mis socios. Todos los días me peleaba con mi socio, me peleaba con él, discutíamos en esto, pero por una cuestión de que ninguno estaba lleno con lo que estaba haciendo. Y se empezó a hacer tan grande esa bola que llegó un día que tomé una decisión que a mí me costó muchísimo, 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 que fue que vendí el negocio. Y vendí el negocio. ¿Y por qué me costó tanto y tan raro? Porque yo iba por la calle y me decían, ¿qué haces, Piel de Mate? No sabían mi nombre. O sea, pensaban que me llamaba Piel de Mate, iba al boliche y me decían, che, una foto, Piel de Mate. No sabían que me llamaba Fede Robelo. Entonces mi cabeza empezó a imaginar escenarios como que yo nunca me iba a poder separar de ese negocio, que yo nunca iba a poder hacer otra cosa que sea exitosa y que le vaya bien. Pero ahí me di cuenta de algo muy, muy importante, es que el miedo no es más que la sensación de que algo mal puede salir. Yo tenía miedo de todas sensaciones, de todos casos irreales creados por mi cerebro que iban a pasar, pero que no pasaron. O sea, todos tenemos miedo de cosas que todavía no pasan. Cuando algo ya sucedió, el miedo se te va y empezás a afrontar. Entonces dije, bueno, calmemos la pelota, vendámoslo, lo vendí, me lo saqué de arriba un peso enorme,
tuve un mes ahí con miedo, que iba a pasar esto, que lo otro, y después arrancó lo mejor de mi vida, que me empecé a acomodar, volví a disfrutar todo, empecé a dedicarme 100% en las redes sociales, empecé a vivir mucho mejor y ganar más de las redes sociales que lo que ganaba con los mates, laburando mucho más, empecé a disfrutar mucho más a mi amistad, a mi pareja, me empecé a disfrutar más a mí, se puso todo muy, muy lindo, y cuando estaba todo tan bien, me vuelve a picar la chispa emprendedor, porque hay algo que yo tengo adentro que no me deja escapar, así que arranqué a pensar en Guccini. Mi sanguchería que tengo actual, yo tengo una sanguchería, y empecé a pensar en Guccini, y cuando voy, me acuerdo patente, con mi familia voy y le digo, che, vendí el negocio, y con la plata que tengo voy a abrir un local gastronómico. Era muy falso, o sea, era muy irreal, era imposible, era algo muy raro de hacer. Entonces mi familia, obviamente en modo defensa, fue como, te vas a meter en la gastronomía con 22 años y solo, es una locura que no. Lo llamo a mi hermano de Buenos Aires, que me bancan todas, cuando le digo, me dice, mis amigos gastronómicos están todos fundiendo, Fede, ¿vos estás seguro? Uy, y me empezó a entrar como una duda interna muy grande, así que decidí buscar un socio. Voy, me planto, voy al primer socio gastronómico, un tipo conocido, che, ¿cómo andamos? Mirá, tengo este proyecto, yo me quedaría a la mitad, le voy a poner la fuerza en redes sociales, me cerró la puerta de una, era totalmente ilógico, voy con el segundo, lo mismo, tengo ganas de hacer esto, y me contestaron algo que era real, me decía, yo tengo el know-how, ¿qué me vas a dar vos? Ellos no veían el potencial de las redes sociales, hasta que encontré a mis socios actuales, 3 jóvenes de menos de 30 años que tienen una hamburguesería que se llama Burgan, que seguramente conocen mucho, y cuando le planteé el negocio, cuando le planteé la idea, me dijeron, dale, hagámosla, una sanguchería, la vamos a hacer. No, bueno, pará, le digo, ustedes son 3, yo soy uno, yo voy a ir con la mitad, hagámosla, avancemos. No, no, yo estaba bloqueado, como que no creía que me estaban diciendo tanto sí. Y ahí arrancamos a pensar en Guccini. Guccini, de ahí en adelante, ese mismo día hicimos un trato muy importante que fue lo siguiente. Yo me voy a encargar que el día que este local abra esté explotado de gente y ustedes se van a encargar que el día que el local abra y este local esté explotado de gente, le den de comer. Un contrato de parte que unían eso. Y me dijeron, sí, listo, vale. Ya empezamos a pensar en Guccini, alquilamos la casa, empezamos a hacer pruebas de sándwich, empezó a avanzar, 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 1 mes, 2 meses, 3 meses. Y en una charla que tuve con ellos, faltaban 2 meses para abrir y me dicen, Fede, ¿cómo vamos a hacer para que este local esté lleno de gente? ¿Qué pasó ahí? Y dije, es verdad. Y ahí se me ocurrió la maravillosa idea de emprendimiento sin nombre, charlando en una ida y vuelta con ellos, que fue, bueno, ¿cómo le hacemos ver a la gente que va a abrir este local sin que todavía abra? Emprendimiento sin nombre fue una red social en la cual se subía contenido de un negocio que no sabían ni cómo se iba a llamar ni qué íbamos a vender. Entonces empecé a hacer un video, primer video, hola gente, acabo de alquilar esta casa, vamos a hacer un negocio, pero no le voy a decir ni de qué es ni cómo se llama. 500.000 reproducciones, 2.000, 3.000 seguidores. Hola gente, ¿cómo andamos? Vamos a arreglar el portón. Conté que eran sándwiches, se llenó de gente. Pum, video de prueba de sándwiches, otro video de prueba de sándwiches. Se empezó a llenar, llegamos a tener 6.000, 7.000, 8.000 seguidores. Contamos que se iba a llamar Guccini, a la gente le encantó. Yo me acuerdo patente un día que iba por la calle y me frena un grupo de amigos y me dice, brother, qué buenos sándwiches tenés, me dicen. Y le digo, ¿no los han probado? Sí, pero viste lo que son los videos, se ven increíbles, me dicen. Y bueno, y generaba eso el contenido. Generaba la sensación de que les gustaba el producto cuando todavía ni los habían probado. Hasta que se acercó un día, el día de la apertura, faltaba una semana previa a la apertura y ya teníamos 14.000 seguidores. Y la gran duda fue, bueno, ¿cuántos sándwiches preparamos? ¿Qué hacemos acá? ¿Cómo lo enfrentamos? Che, le pregunto a mis socios, ¿cuántas son la mayor cantidad de hamburguesas que han vendido en un día? Y en un local 600. Vamos con 600, es mucho, no, es poco. Entre ida y vueltas encontramos el número de 900. No sé por qué, dijimos, bueno, vamos a hacer 900 sándwiches, la producción se puede, lo armamos. Listo, armamos esa cantidad y llegó el día de la apertura. El día de la apertura fue el día que más estrés pasé en mi vida, las 24 horas previas, pero fue realmente un éxito, gente. Vinieron más de 1.500 personas. Yo vendí los 900 sándwiches hasta las 6 de la tarde. Empecé a vender la producción del lunes y del martes de la semana que viene porque abrimos un sábado. Se llenó de gente. Vinieron bandas, vino gente a emprender en mi emprendimiento. Traían postre, empezaron a vender cosas ahí en la plaza. Se generó una comunidad que se generó con Guccini que la verdad fue increíble. Y de ahí arrancó una seguidilla de 1 mes, todos los días en sold out, vendiendo todo. El segundo mes también, el tercer mes también. Era todos los días fila. Hoy en día Guccini tiene 11 meses, está recién arrancando, lleva muy poco, estamos a punto de cumplir 1 año y es todos los días fila, todos los días vendo cientos de sándwiches, tengo un equipo de 20 personas, un gerente general que tiene 25 años de experiencia en gastronomía y la verdad nos está enseñando y apostando en la marca con nosotros. Se ha armado un grupo de emprendedores muy, muy lindo y está creciendo un montón y la verdad
les voy a hacer una pregunta para que me levanten la mano, no los voy a hacer hablar, pero levanten la mano quienes de acá tienen un sueño que les gustaría cumplir. Bueno, son muchos y seguramente los que no las levantan es porque no les di suficiente tiempo para pensar. Pero el día que Dori eso y se llenó de gente, para mí fue un sueño que no me lo hubiese imaginado nunca. Ver toda esa gente afuera de mi local me llenó el corazón, me llenó de alegría. El día que yo recreé esa foto de los mates con todos los pedidos atrás, que yo me di cuenta que podía crecer mucho más de lo que mis objetivos, mis límites, mis metas creían, fue increíble. Y el día que me sacaron el cuello y fui, me metí a la pileta cuerpo entero porque podía, porque no tenía un aparato en el cuello, yo me di cuenta que podíamos cumplir sueños, que podíamos romper las metas y empezaron a pasar unas seguidas de cosas en mi vida que me dieron a entender que somos capaces de todo eso, como son capaces todos, porque realmente la diferencia entre uno y otro son distintas formas de vivir. De ahí me di cuenta que las metas están para cumplirse y los sueños están para obtenerlos también. Muchas gracias. Fuerte el aplauso.